Llegamos al nivel de 10º año en educación cívica. Soy el profesor José Pablo Ramírez. Saludos cordiales. En esta primera unidad, en 10º año, vamos a hablar de un tema muy importante y es los diferentes regímenes políticos mediante los cuales se gobiernan cada uno de los países en el mundo. Bien, llegamos entonces al primer tema de 10º año en educación cívica. Se trata de regímenes políticos. Este tema es especialmente importante porque hace un repaso sobre las diferentes formas en que los seres humanos y sociedades han intentado organizarse para convivir lo mejor posible. En algunos casos, esas sociedades han tenido éxito relativamente. En otras se han generado notables problemas en cuanto a los derechos humanos, la distribución de la riqueza, la convivencia, el orden político, el orden jurídico y muchas otras áreas del quehacer humano. Es fundamental tomar en cuenta que para estudiar este tema debemos ser lo más tolerantes posible. Esto porque debemos estudiar diferentes regímenes políticos, formas de pensar, formas de organizarse muy diferentes a las que estamos nosotros acostumbrados. El hecho de que no conozcamos o nunca hayamos vivido una forma de gobierno no significa que esté mal o que esa sociedad esté equivocada. Simplemente es un régimen político, una ideología y una forma de gobierno diferente a la nuestra. Debemos recordar que un régimen político es el conjunto de instituciones y normas que regulan la lucha por el poder. Básicamente, nuestro régimen político se detalla en la Constitución política. Existe también aquel concepto que es la ideología. La ideología básicamente es la forma de pensar que tenemos los seres humanos con respecto a todos los temas de nuestro diario vivir. Es entonces la ideología el conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, económico y social que guían los comportamientos políticos colectivos. Es muy posible que nosotros estemos más de acuerdo con algunos regímenes políticos e ideologías y menos con otras formas de pensar. Sin embargo, hacemos énfasis en que ni una está correcta ni la otra equivocada. Simplemente vamos a estudiarlas para ver qué podemos aprender de ellas. A pesar de que a través de la historia se han intentado muchas formas de gobierno, se coincide en que la democracia es la mejor de ellas. La democracia es una forma de gobierno cuya principal característica consiste en que el poder reside en el pueblo. Este poder es ejercido a través de la participación ciudadana y la representación por medio de elecciones periódicas. Sí debemos tener presente que no todas las democracias son iguales. Por el contrario, las democracias varían para cada gobierno, pues son el resultado de las circunstancias e historia por las que atraviesa un determinado estado. La democracia como tal tiene su origen hace miles de años en la antigua Grecia. Se considera que en esa cultura es que nace esta forma de organizar la sociedad que respeta las opiniones de las personas, los derechos humanos y la condición de ser humano de cada individuo. No podemos obviar, eso sí, que en la antigua Grecia todavía existía la esclavitud. Además, habían ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Es decir, la democracia como tal nace en Grecia de manera teórica, pero en la práctica, todavía miles de años después, no hemos podido aplicarla en su total dimensión. Para que podamos considerar a un gobierno democrático, deben existir algunos requisitos fundamentales. Por ejemplo, que haya elecciones cada cierto tiempo para elegir al presidente y a los diputados. Debe ser un sistema pluripartidista, es decir, que existan al menos dos partidos políticos que compitan para acceder al poder. Otra característica muy importante es que el partido que gana las elecciones cumpla de manera completa el periodo para el cual fue electo, que no haya ninguna interrupción como un golpe de estado o un golpe mediático que impida que se cumpla ese periodo. Además, algo muy importante es que los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio, de participar y de ser representados. Pero no solamente el derecho al voto, sino también que sus garantías individuales y sociales sean plenamente respetadas en un régimen de derecho. Recordemos que el sufragio es el derecho al voto y tiene una serie de características, todas ellas resultados de luchas y de procesos históricos. El voto es secreto, es universal, debe ser igualitario, debe ser libre también y además hay una condición importante, que sea directo. No olvidemos, eso sí, que el voto es solo una parte de la democracia. En algunas ocasiones cometemos el error de definir a la democracia como la posibilidad de ir a votar cada 4 o 5 años, siendo que la democracia trasciende esa característica y es más bien un modo de vida en la cual los ciudadanos se involucran directamente en la solución de los problemas que le aquejan a diario. A lo largo de la historia han existido muchas formas de gobierno, regímenes políticos e ideologías que han sido representadas por personajes muy importantes. Es así que en esta primera unidad se hace un repaso de personajes históricos a los cuales se les relaciona con un régimen político y una ideología específica.
Se detalla el ejemplo de Nelson Mandela, de Mikhail Gorbachev, de Aung San Suu Kyi, relacionados con modelos democráticos. Quizás la contraparte más directa de un gobierno democrático es la dictadura. Normalmente relacionamos dictadura con violencia, con autoritarismo, con el uso de la fuerza, con armas, con gobiernos militares y con violación a los derechos humanos. Casi siempre en una dictadura, el poder es ejercido en torno a un solo individuo, en ocasiones también a una junta militar. Por tanto, no existe división de poderes, sino que se realiza lo que la junta o el dictador decidan. Se utiliza la fuerza para eliminar o por lo menos silenciar a la oposición y no existen mecanismos para que otros partidos logren llegar al poder. Lamentablemente, en América Latina, casi todos los países han sufrido en algún momento de su historia la presencia de gobiernos dictatoriales. Otra de las formas en que las sociedades han determinado ejercer el poder es el islamismo. Se refiere a las formas políticas establecidas en regiones del mundo donde se sigue al Islam. El Islam es una religión surgida en el siglo VII en el desierto de lo que hoy es Arabia Saudita. Aunque nos parezca un poco increíble, algunos países usan su libro sagrado para determinar la forma en que deben gobernarse. Esto, como decíamos, no es correcto ni incorrecto, sino que obedece a un contexto histórico y sociocultural de cada nación y de cada región. Algunos países como Arabia Saudita, Pakistán y Palestina tienen este enfoque en cuanto a su forma de gobernarse. Es fundamental recordar que existen personajes históricos relacionados con este enfoque político como Benazir Bhutto y Yasser Arafat. Hemos escuchado también muchas veces hablar de una forma de gobierno, ideología y régimen político llamado comunista. El comunismo se refiere a una forma de gobierno basada en los ideales del socialismo. Es un conjunto de ideologías que proponen la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción y de distribución y generalmente el unipartidismo. El comunismo critica directamente la desigualdad de clases, la concentración de la riqueza y la explotación del obrero. Propone más bien que estos últimos sean los encargados de tomar las decisiones en cada una de las naciones. Se formulan algunos ejemplos muy clásicos de este modelo político, como Fidel Castro en Cuba o del líder Deng Xiaoping en la República Popular de China. No podemos olvidar también el nazismo, aquel modelo político e ideológico que nace en la Alemania de primera mitad del siglo XX. Cuando hablamos de nazismo, es inevitable no mencionar a Adolfo Hitler, un antiguo cabo del ejército alemán de origen austríaco. Él llegó al poder gracias al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como el Partido Nazi. Hitler defendía exageradas ideas nacionalistas que también se mezclaban con el militarismo. En sus inicios, este grupo fue insignificante, pero conforme pasa el tiempo, logró instaurarse en el poder. Otro régimen político muy conocido en América Latina es el populismo. Este término se refiere, al igual que el autoritarismo, a formas indeseables de administrar el poder en los regímenes políticos. De alguna forma, el populismo es el gobierno de las clases adineradas, pero que impulsan algunas reformas de carácter social y laboral que benefician a las clases medias y pobres. Con ello, logran apoyos inimaginables en los sectores más vulnerables de la población. En América Latina tenemos el ejemplo del peronismo. En cuanto a este modelo de populismo, hay una gran discusión, pues algunos consideran que el populismo no es más que reformas necesarias para lograr una sociedad más igualitaria. Para otros es una simple forma de mantenerse en el poder a través de algo que se llama el clientelismo político, es decir, dar favores para lograr el voto de la población. Ahora, si podemos centrarnos en tipos de regímenes políticos democráticos, nos vamos a encontrar que existen 4 grandes modelos. Por ejemplo, el federalista es aquel en el cual varios estados tienen cierta independencia y autonomía. Sin embargo, deben respetar una sola constitución y un solo presidente. Es, por ejemplo, el modelo político de los Estados Unidos, de Alemania y también de la India. Otra forma de régimen democrático es el parlamentario, muy común en países europeos. En esta forma de gobierno, a diferencia del presidencialismo, la elección de las autoridades del poder ejecutivo emana del poder legislativo o del parlamento, y el poder ejecutivo es el responsable político ante el legislativo. De las democracias que hay en el mundo, alrededor de la mitad son parlamentarias y la otra mitad presidencialistas. Es algo bien curioso, pero en las formas de gobierno parlamentarias, en la Asamblea Legislativa se puede destituir al presidente, algo que en nuestros países es impensable. Es así que países como Israel o Inglaterra practican una forma de gobierno parlamentaria. Existe también la forma de gobierno democrática presidencialista. Nosotros la conocemos muy bien porque es la de Costa Rica. En esta forma de gobierno, los ciudadanos a través del sufragio eligen al poder ejecutivo. El presidente a su vez elige a los ministros. También los ciudadanos en estas elecciones
elecciones votan para elegir a los miembros de la Asamblea Legislativa, es decir, a los diputados. Normalmente, en esta forma de gobierno, el poder del presidente está limitado por la Constitución política, que establece la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Como decíamos, el presidencialismo es la forma de gobierno de Costa Rica, de Chile o de Uruguay. Y finalmente, hay una cuarta forma de gobierno catalogada como democrática. En esto debemos hacer una salvedad. La forma de gobierno monárquica es democrática solamente si es constitucional, es decir, si no tiene el poder absoluto para tomar las decisiones, sino que debe compartir ese poder con instituciones democráticas como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En otras palabras, una monarquía absoluta donde el rey tome las decisiones sin consultar a nadie no puede ser nunca una forma de gobierno democrática. En cambio, una forma de gobierno donde el rey tenga las funciones que en la Constitución política dice, sí podemos catalogarla como una forma de gobierno democrática. Esta es la forma de gobierno que se implementa en países como España e Inglaterra. Ahora, algo muy importante, para que un régimen político y una forma de gobierno implemente unas u otras medidas, estas deben ser inspiradas en ideologías políticas. ¿Cuáles decisiones van a tomar los gobiernos de cada país? Lo que su ideología le dicte, por lo menos en la práctica, así debe ser. Es entonces que existen diferentes ideologías políticas. Sería interesante que vos como estudiante leas e investigues sobre cada una y, por qué no, termines simpatizando por una u otra ideología. Existe entonces el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, el socialcristianismo, el fascismo, la socialdemocracia, el fundamentalismo, el libertarismo, entre otros modelos de ideas. Cada una de estas ideologías procura solucionar los problemas de las sociedades. Sin embargo, como decíamos al principio, algunas han tenido más éxito que otras. Finalmente, hay una enorme dificultad en esto, y es que cuando se formula una ideología en la teoría y cuando se lleva a la práctica, se enfrenta con particularidades de los seres humanos, con fenómenos sociológicos, históricos, culturales, educativos e incluso económicos que terminan variando, a veces dramáticamente, el postulado ideológico que se intentaba poner en práctica. Lo más importante es conocer los tipos de regímenes políticos, de formas de gobierno y de ideologías que existen, para que, como ciudadanos responsables, podamos tomar decisiones correctas cuando se trate de escoger opciones políticas. Muy buenas, saludos cordiales. Les habla el profesor José Pablo Ramírez, docente en Estudios Sociales y Educación Cívica. No olvides comunicarte conmigo a través de estas vías en las cuales podemos conversar e interactuar para evacuar dudas y apoyarte en tus estudios. Que tengas muchos éxitos en esas metas que te has establecido. Saludos especiales.